a ti mismo y a los que te oyen. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te pido que tu palabra sea haciendo la obra en los corazones, sea renovando las mentes, sea tocando los corazones. Dios mío, sea fiel a tu palabra, sea fiel a tu palabra, Señor. Hermanos, hay que tener deseo y hambre. Se pueden sentar. Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe. La primera epístola a Timoteo fue escrita durante los últimos años de la vida de Pablo. Juntamente con segunda de Timoteo y Tito, es una de las epístolas pastorales. A medida que las iglesias del primer siglo aumentaban en número, surgían cuestiones en cuanto el orden de el eclesiástico, la sana doctrina y la disciplina. Los apóstoles mismos trataron con estos temas, pero se acercaba el final periodo apostólico, y en bien de la guía futura de las iglesias se hizo necesaria la enseñanza y la autorizada sobre la fe y el orden. La revelación de esta enseñanza está en las epístolas pastorales. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿quién es Pablo? ¿Quién es el que está escribiendo a Timoteo, su hijo en la fe? Pues Pablo fue, antes que fue Pablo, fue conocido como un hombre que se llamaba Saulo. Uno que no era cristiano, pero perseguía a los cristianos, porque él sabía que la doctrina que él pensaba que la doctrina que ellos estaban enseñando y predicando y viviendo era la doctrina falsa, porque a él no se le dio la revelación que el Mesías que habla el Antiguo Testamento era el uno que se manifestó, Dios manifestado en carne. Él no se dio cuenta que era Jesucristo, ese Mesías. No se dio cuenta. Entonces él persiguió a los cristianos pensando que estaban en una doctrina falsa. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Es que él está persiguiendo, porque uno se puede pensar, y había muchas religiones, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas doctrinas. No simplemente eran los judíos, no simplemente era esta religión, pero siempre había otros ídolos que gente adoraba. Pero es que había algo de esta doctrina de Jesucristo que producía un avivamiento, hermanos. Había algo, él no sabía por qué, pero él, ¿por qué no es que siguió a la otra gente que practicaba otras religiones? ¿Por qué? Porque es que ellos estaban en esas otras religiones, las iglesias, las reuniones, estaban muertos. Había un profeta llamado Elijah. Yo creo que es Eliseo en español. Eliseo. Elías, gracias. Elías. Y no sé si usted ha escuchado la historia de él, pero si usted ha crecido en la iglesia, ese nombre Elías lo lleva a uno de los profetas que manifestó la gloria de Dios. Fuego descendió del cielo, y uno veía como él estaba contra muchos profetas falsos. Y él le preguntó a esos profetas, bueno, vemos cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios que está vivo. Y estos profetas se juntaron y dijeron que es nuestro Dios que está vivo, es nuestro Dios que es el Dios real y que va a responder. Y él dijo, bueno, él tuvo fe, Elías tuvo fe en su Dios, y él dijo, el Dios que responde con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todos estos profetas hicieron el altar. Hicieron el altar y todos hicieron sus cosas, y se pusieron a cortar todos, y sangre por todo lado, y están ahí por días y horas, hermanos, ahí sacrificando a un Dios muerto. Un Dios muerto. Y Elías ahí se burlaba de ellos.
¿Y a dónde está tu Dios que no responde? ¿A dónde está tu Dios que no está haciendo nada? Ustedes se están cortando, están sacrificando para nada, porque ese Dios no va a responder. Y después, cuando ya se cansaron los profetas, le dijeron: bueno, Elías, vemos qué es lo que usted tiene. ¿Usted qué tiene que ofrecer? Y Elías vino, y lo primero que él hizo, para ver la gloria de Dios, para ver la manifestación del Dios de Israel, el Dios que sacó a Israel de Egipto, los hizo cruzar por el mar Rojo, para ver ese Dios, la manifestación, hermanos, no simplemente la presencia, pero la manifestación, el fuego, hermanos. No simplemente venir a la iglesia y levantar las manos en tradición. Pero Elías tuvo un deseo, tenía hambre para ver la manifestación de Dios. Hermanos, a veces llegamos como los profetas falsos. Venimos a la iglesia, tradición, sabemos cómo alabar a Dios, pero hay falta de fuego. Falta de fuego, hermanos. Falta de fuego. Uno conoce a Jesús, conoce que es el Dios manifestado en carne y que murió por todos tus pecados. Murió por sus pecados para que podamos vivir una vida santa. Santa, hermanos. Pero llegamos como los profetas falsos. Y si te puedo llevar más atrás, cuando sale el tabernáculo. No sé si has escuchado la historia de unos hijos, de los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. Llegamos a la iglesia y sabemos y ponemos a sacrificar. Ay, Dios, es que levanté mis manos, es que ofrezco la alabanza, el sacrificio de alabanza, dice Salmos, ofrecer sacrificio. Y sabemos hacer eso, pero simplemente lo hacemos con los labios, con palabras, sabemos cómo hacerlo, pero el corazón de nosotros está lejos de Dios. Y así estamos como los profetas falsos, hermanos, ofreciendo ahí sacrificio y todo eso, pero no haciéndolo con el corazón, hermanos. Y allá atrás, en la historia más allá atrás, en Levíticos, que habla que estos muchachos ofrecieron fuego extraño. Hasta hacemos eso porque venimos a la iglesia a ofrecer alabanza, adoración, oración de acuerdo a como yo me siento. Eso es fuego extraño, hermanos. Hermanos, es que uno viene a la iglesia, hermanos, con problemas reales, problemas que necesitan una manifestación de Dios, y problemas reales necesitan fuego real. Pero venimos y ofrecemos fuego extraño, y por eso es que salimos lo mismo que entramos. Vamos al tabernáculo, que Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, y que en el lugar santísimo, ahí es que había estar el arca de Dios, ahí es que había descender el fuego en el día de expiación. Era ahí en el lugar santísimo, hermanos. Y uno sabe que vamos al primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro 2, capítulo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Nuevo Testamento, cuando somos nacidos de Dios, nacido del Espíritu Santo, del Espíritu y agua, hermanos, somos engendrados, somos puestos como reyes y sacerdotes. Y uno entiende, en el tabernáculo del Antiguo Testamento había el lugar de los atrios, que está allá afuera.
Y después del lugar santo. Y después del lugar santísimo, uno entraba una vez al año. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no entramos. Nos conformamos, nos caemos en sueño espiritual y nos quedamos en los atrios allá afuera. No, Dios, yo solo vengo aquí a levantar mis manos, a ofrecer mi sacrificio de alabanza. Solo vengo en los atrios. Sé cuánto voy a dar en la ofrenda, porque eso era lo que pasaba en los atrios. Ofrendas y holocausto era en los atrios. Y uno está allá en los atrios y solo quiere hacer lo que usted puede hacer, lo que usted quiere hacer en los atrios. Y allá afuera lo puede hacer porque no ha entrado en el lugar santo. Pero después hay algunos que tomen la decisión de tomar un paso en el lugar santo. Ahora yo estoy ayudando en el ministerio. Ahora ayudo al pastor. Estoy evangelizando. Arreglo los panes. Es en el lugar santo a donde está el altar de incienso, los panes y los candelarios. Uno arregla eso, sabe cómo limpiar la iglesia, sabe cómo hacer las cosas aquí en este santuario. Sé cómo ir a dónde ir, sé cómo alabar, sé cómo hacer todo eso, sé cómo ministrar, sé cómo tocar los instrumentos. Y ahí nos conformamos, hermanos, en el lugar santo, y sabiendo que tenemos acceso al lugar santísimo, todavía no entramos. Era el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo. Y había algo diferente, hermanos, de los atrios y del lugar santo y del lugar santísimo. En el lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio en el día de expiación para limpiar los pecados de todo Israel. Pero era en ese lugar santísimo que él podía perder su vida. Entonces, para entrar, la diferencia de los atrios y del lugar santo y lugar santísimo es que en el lugar santísimo ya no podía hacer las cosas de acuerdo de la voluntad de él. Él entraba en el lugar santísimo y dice la palabra de Dios que siempre ponía unas campanas para que la gente en los atrios escuchaban que estaba vivo. Él caminaba en los atrios, se lavaba, se arrepentía, y hasta ahí unos llegamos. No quiero recibir el Espíritu Santo porque sé que me tengo que rendir completamente, pero llego cada semana tras semana, me arrepiento, vuelvo a la casa y caigo en el mismo pecado. Pero el sumo sacerdote, una vez al año, uno se puede imaginar la anticipación que él tenía, que una vez al año él había tener un encuentro con el Dios de Israel. Uno se puede imaginar que se levantaba por las mañanas y lo único que pensaba es que más tarde, por la tarde, me voy a tener un encuentro con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Había tener un encuentro con el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que nos llevó tras el mar rojo, el que nos llevó por el desierto con una nube del día y columna de fuego por la noche. Con ese Dios que nos libró voy a tener un encuentro. Y uno se va a imaginar que él tenía una anticipación. Nadie me hable porque este es el día que voy a tener un encuentro con el Dios de Israel. Y él entra en los atrios y se lava, y después entra en el lugar santo y las campanas. Estoy vivo. Y quizás en los atrios y en el lugar santo él podía hacer cosas de acuerdo que él quería. Quizás un pan se caía al suelo y todo bien lo regó. Pero después, cuando está abriendo el velo, esas cortinas, al entrar al lugar santísimo, ahora cuando él entra, su vida ya está
en las manos de Dios. Él puede morir. En ese momento Él puede morir. Porque Él, si Él no hizo todo de acuerdo de la palabra de Dios, Dios le podía quitar la vida. Entonces, para entrar en el lugar santísimo, Él tenía que soltar sus deseos, tenía que soltar sus pasiones, tenía que soltar su voluntad, tenía que soltar sus pensamientos, sus sueños, porque si Él quería entrar y vivir en el lugar santísimo, todo tenía que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos acceso a la manifestación de Dios en el lugar santísimo, a donde hay milagros, a donde hay sanidades, liberación de pecado, perdón de pecados. Pero no queremos entrar, porque en los atrios yo hago las cosas como yo quiero. En el lugar santo ahora tengo que hacer las cosas de acuerdo del ministerio. Pero si usted quiere entrar en el lugar santísimo, recibir su milagro, recibir su sanidad, restaurar su esperanza, restaurar su gozo, su hogar, para entrar a donde es que Dios realmente, no simplemente la presencia lo sienten en los atrios. Los que estaban allá afuera en los atrios podían ver el fuego descender, pero no eran los unos que tenían el encuentro con Dios. Para recibir el Espíritu Santo, para tener su mentalidad cambiada, para vivir en santidad, hay que soltar su voluntad, hay que soltar sus deseos. Para el avivamiento, hermanos, hay que soltar sus pasiones, hay que soltar su identidad y entregársela a Dios, hermanos. Pero hay que tener una hambre, hermano. Es que cuando Jesucristo murió, el velo rompió en Dios, hermano, se rasgó en dos, y en el lugar santísimo ahí tenemos acceso. Pero ¿quién es que quiere entrar? ¿Quién, hermanos? ¿Quién es el que quiere soltar su voluntad para tener un encuentro con Dios? Pero es que a veces nos ponemos tan cómodos de simplemente estar en los atrios. Algunos sí toman el paso para el lugar santo, pero eso todavía no es a donde usted va a tener su encuentro con Dios. Hermanos, si usted quiere tener un encuentro con Dios, hay que soltar su voluntad. Y es que gente no quiere hacer eso, porque a soltar su voluntad usted está poniendo su vida en las manos de Dios. Y es ahí a donde usted ya no tiene control. Pero es ahí a donde Dios hace la obra, a donde hace los milagros, las sanidades, a donde Él salva las almas. Todos venimos a un altar un día y nos arrepentimos, nos entregamos y estábamos en las manos de Dios, y Él nos llenó del Espíritu Santo. Y después de eso, bueno, Dios, ya vuelvo a los atrios, que ya recibí lo que tenía. Hay falta de gente, hay falta de deseo y de hambre, de no solo pasar por el lugar santísimo, pero vivir, hermano. Si tenemos acceso de este lugar, no solo una vez al año, pero cada hora del día, 7 días a la semana. Pero hay mucha distracción. Nos damos a muchas cosas que no van a traer fruto espiritual, que no, it's not gonna benefit us. Que en el día que vamos a ir delante de Dios, todas esas distracciones, el trabajo que quiero, que necesito más horas para recibir más dinero, y después no voy a la iglesia, todo eso se va a quemar delante de Dios, fuego así. Para nada, hermanos. Esta vida es comparado a la eternidad, hermanos. Las decisiones que usted hace aquí, hermanos, va a definir su eternidad. Hermanos, despertémonos, iglesia. Nos tenemos que despertar, darte cuenta que hay más, hermanos. Hay más, hermanos.
Les puedo contar testimonios de sanidades divinas, milagros. He estado en servicio donde los cojos que están en silla de ruedas se levantaron, hermanos. Hay más. Young people, there's more to life. There's more to life. Don't get distracted what they're offering you at school. Don't get distracted what those young people that are constantly offering, hey, why don't we go to this party? The wages of sin are death. The wages of sin are death. Hermanos, colóquense en pie. Si usted tiene deseo de tener un encuentro con Dios, te invito a este altar. Empiecen a orar los que están viniendo aquí. Es el Espíritu que va a hacer la obra. No tiene que esperar por música, hermanos. Tenga un encuentro con Dios. Levante su voz. Hay que levantar su voz, hermanos. Hay que levantar su voz. Hay que aprender a orar, hermanos. Hay que aprender a rogar, hermanos. A buscar el rostro de Dios. Hay que tener hambre, hermanos. Como cuando va a los partidos y meten un gol, hermanos. Hermano, usted puede levantar su voz. Tenga un encuentro con Dios, no un encuentro con música, no un encuentro con emoción, pero un encuentro con Dios. Si se tiene que arrepentir, hermanos, arrepiéntate de tus pecados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oh Señor Jesús, perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos por no orar, Señor. Perdónanos por no estudiar las Escrituras. Perdónanos por caer en sueño espiritual. Despierta, hermano, despierta. Oh Rabasai, oh Seyete Reboshaye, oh Reyete Salarahabaye, oh Sarabahasai, oh Reyete Salarahabasai, oh Sarabahasai. Que la unción de Dios rompe el yugo. De que la unción del Espíritu rompe el yugo. Oh Robosayete Rebahasai, oh Sharabahasai Torro, oh Reyete Salarabahasai. I rebuke any spirit that is tormenting you. I rebuke any spirit that is trying to come inside you. Oh Robosayete Rahabasai. I rebuke any spirit of perversion, of vanity. I call on the name of Jesus. Let holiness flow through here. Que la santidad de Dios. Oh Sarababashaye, oh Riosaye, Arabahasaye, oh Sayete Rebosha, oh Sarabahasaye Toriobosha, oh